Buenos días, clase. El día de hoy vamos a analizar un poco más acerca de la factorización. Vamos a ver su significado, vamos a comprender un poco más a fondo qué es factorizar. De forma general vamos a analizar los métodos principales, los 5 primeros métodos, sin métodos especiales, y vamos a dar unos ejemplos sencillos pero claros de cómo aplicar esos métodos para poder factorizar. Como primera medida vamos a definir qué es factorización. En matemáticas la factorización consiste simplemente en la descomposición en factores de una expresión algebraica. Factorizamos cuando reescribimos una expresión numérica o algebraica como una multiplicación. Tenemos que tener presente que existen diferentes métodos para factorizar, pero no hay una regla específica que diga cuál es el que se debe usar. Eso simplemente se va aprendiendo pues con la práctica y con la identificación de la ecuación que nos están dando y la identificación del método que nos sea como más apto para el desarrollo del tema. Es así entonces como la importancia principal de la factorización de polinomios está en simplificar, en hacer una expresión que sea grande, una expresión un poco más simple para resolver. Todo esto buscando como única finalidad que sea como más fácil el desarrollo de las ecuaciones o de las expresiones matemáticas que queremos factorizar o reducir. Así entonces, entrando en materia, vamos a ver el primer caso de factorización, que es el caso de factor común. En este caso de factor común lo que se busca es representar una suma de términos como un producto. En este se busca que uno de los factores que contiene, o en definitiva, que uno de los factores contenga los elementos que cada sumando tiene en común. Vamos a observar el siguiente ejemplo. En este ejemplo podemos ver la expresión 5x al cubo menos 15x al cuadrado y al factorizar podemos darnos cuenta que el factor común que tienen los dos términos es la x. Se puede ver cómo estamos pasando de una resta a una multiplicación, entonces aplicando lo que acabamos de decir de pasar de una operación de suma o resta a una de producto. En este ejemplo podemos ver el factor común que existe entre los dos términos que nos están dando, que es el 5x al cuadrado, el cual lo multiplicamos por x a la menos 3. Al hacer la operación de 5x cuadrado por x y 5x cuadrado por menos 3, nos va a dar exactamente la ecuación inicial que nos están dando. Podemos multiplicar 5x al cuadrado por x, eso nos da 5x al cubo, y 5x cuadrado por menos 3 nos da menos 15x al cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que el factor común solamente se aplica para binomios, para trinomios y polinomios de 4 términos o más. No aplica para monomios. En este primer caso se debe inspeccionar cuando se trata de factores. En el caso 2, factor común por agrupación de términos, podemos decir que este consiste en agrupar entre paréntesis los términos que tienen factor común, separados los grupos por el signo del primer término de cada uno. En este caso, la agrupación de términos la podemos hacer generalmente de más de una forma. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que los términos que se agrupen tengan algún factor común. Como vamos a ver en el siguiente ejemplo, en este caso tenemos la expresión a cuadrado más ab más ax más bx. Como primer paso vamos a agrupar en el orden que nos sea como más fácil para desarrollar, mirando qué términos tienen factores comunes. En este caso nos queda en el primer paréntesis a cuadrado más ab y en el segundo ax más bx. Ahí podemos darnos cuenta que de la primera parte del ejercicio el factor común que tienen los dos es la a, y pues del segundo la x. Ya hallamos el factor común que tienen las dos. El tercer caso que vamos a estudiar es el caso de trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo podemos identificar este caso? Este caso por lo general tiene 3 términos, de los cuales 2 tienen raíces cuadradas exactas, y el restante equivale al doble del producto de las raíces del primero por el segundo término. En este ejemplo tenemos la ecuación 9b cuadrado menos 30a cuadrado b más 25a cuadrado.
Como nos dice la ley del trinomio cuadrado perfecto, nos damos cuenta que el primer y el último término tienen raíces cuadradas exactas y que al multiplicar las raíces por el doble nos da exactamente el término del centro. Entonces ahí identificamos que es trinomio cuadrado perfecto, dándonos como respuesta 3b menos 5a cuadrado.